y comparto mi escritorio. Bien. No. Eso, omítanlo. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a empezar como les comentaba. Estamos repasando cómo se aplicaba, ¿no? El método de Newton, ¿no? Un problema sencillo, digo más que nada la importancia aquí es las computadoras, ¿no? El método, como vieron, tal cual, también es sencillo relativamente, solo hacemos el despeje y se llega a la ecuación como tal, ¿no? Ahora lo importante aquí, la parte fina, es cómo se implementa en la computadora. Hay diferentes formas de hacerlo, unas a lo mejor más óptimas que otras, pero aquí pues no nos interesa tanto esta parte de optimizar, cómo más bien hacer esta relación, ¿no? Que podamos ver cómo las matemáticas, la computación y las otras áreas están siempre muy relacionadas, ¿no? En la actualidad, ¿cómo se hace la ciencia, no? Tenemos esta herramienta, pues hay que utilizarla, ¿no? Eso nos permite resolver problemas más simples de lo que se resolvían de antaño, ¿no? Bueno, déjenme entonces, bueno, ya ahí creo que ya podemos empezar, ya somos bastantes, bueno, lo normal, ¿no? Les quería abrir el chat para que no se me olvide. Entonces, bien, como ya hemos platicado, vamos a trabajar entonces con esta función ahora. Si queremos trabajar con esta función y aplicar el método de Newton, directamente la podemos reescribir de esta manera, ¿no? De forma que f de x sea igual a x sexta menos 2, y eso lo igualamos a 0, es decir, vamos a encontrar las raíces, ¿no? Aquí se las pongo la gráfica, y ya habíamos comentado que por ahí más o menos vamos a encontrar la solución. Vamos a ver cómo podemos irla aproximando, ¿no? Entonces, de la ecuación que tenemos, sabemos que tenemos que, bueno, contar con la función, y por otro lado tenemos que contar con su derivada, ¿no? Entonces podemos poner, nada más como, para tener, déjenme lo hago más grande, todo a la mano. Entonces la función es igual a x sexta menos 2, la derivada de la función es 6x quinta, y aquí no les pongo dónde iniciar. Vamos a iniciar en x igual a 1, ¿no? Ya sabe que si somos un poco más formales tendríamos que evaluar, ¿no?, unos ciertos puntos para ver qué puntos quedan, dónde es el cambio de signo. Pero aquí, por simpleza también, pues el 1 generalmente es un número simple para ir comenzando la iteración. Este método, también algo que se me olvidó comentar, tiene sus limitantes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a poner un dibujito, ahorita lo borro. Si yo tuviera este comportamiento y selecciono, por ejemplo, este punto para, o bueno, más bien, este punto para iniciar, y yo a lo mejor si estoy buscando esta raíz, pues obviamente el método, como está hecho, aquí si se fijan por este punto, va a encontrar la tangente de esta manera, entonces me va a encontrar este punto y así, ¿no? Ya vimos que nos íbamos acercando a través de las tangentes, entonces me encontraría esta raíz, y esta de acá, pues la perdemos, ¿no? Entonces, es una de las limitantes que tienen, que depende de dónde esté la raíz, nosotros tenemos que estar cerca de ella, ¿no? Para que el método converja hasta ahí. Tendríamos que hacer una modificación a lo mejor posterior, mejor una primera aproximación de este tipo de problemas es, vamos a pensar solamente una raíz y que más o menos sabemos por dónde anda, ¿no? Entonces podemos poner un punto por donde se encuentre. Pero luego tendremos que ver cómo podríamos modificarlo para que ustedes puedan determinar todas las raíces que tenga la ecuación, ¿no? En este caso, por ejemplo, no importa el número que yo dé, a lo mejor quisiera encontrar esta raíz y esta otra raíz. Aunque ahorita nada más nos vamos a quedar con la positiva, ¿no? Nada por simpleza, ¿no? Y digo, son las cosas que a lo mejor, como los de ciencias de la computación, es lo que más o menos se enfocan. Se les da un problema en general y luego ustedes cómo lo modificarían, ¿no? También, con muchas de las cosas de matemáticas en programación, la idea es esa, ¿no? Partes de un problema simple que ya hayas entendido y luego tú tienes que pensar cómo llegar a la solución porque es lo que te va a permitir hacer el desarrollo, ¿no? Y este tipo de cosas. Bueno, déjenme ya entonces, empezamos con esto para no
no tomarme mucho más de los 20 minutos que les decía. Entonces, bien, tengo mi ecuación, bueno, tengo mi función derivada, y tengo la ecuación que es x, podríamos ponerla como x solita o xn más 1, ¿no? Nada más para especificar qué es el siguiente paso. Déjenme pongo como n más 1 pues para usar la notación y además que quede más explícita. Y esto entonces es igual a xn menos el cociente, ¿no? De la función evaluada en n, en xn, perdón, entre f' evaluada en xn. Entonces, esto sí sería igual a xn menos esta función, ¿no? xn sexta menos 2 entre 6xn quinta, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos que ir evaluando. Si tomamos, si xn es igual a 1, bueno, más bien, para ser más, si x0 es igual a 1, entonces aquí podemos ver cuánto sería, ¿no? Aquí me quedaría entonces que x1, porque sería n igual a 0, x1 es igual a 1 menos, en este caso sería 1 menos 2 entre 6, ¿no? Que es igual a 1 más un sexto, ¿no? Entonces, esto es igual a 1.16, ¿no? 16, 6, 6, 6, y así, ¿no? Luego iríamos a x2, x1, perdón, ya sabemos qué es eso, x1 es igual a 1.166, déjenme lo corto ahí para que no me tome tanto escribirlo. Entonces, x2 es igual a 1.166, perdón, 166 menos 1.166 a la sexta menos 2 entre 6 por 1.166 a la quinta, ¿no? Y bueno, no sé si alguien haya hecho el numerito. Ahorita rápido lo hago. 1.166 a la sexta menos 2. Ah, no, ya sí. Sí, sí. Entre 6 por 1.166 a la 5. Y eso que obtenemos le sumamos, bueno, no, le restamos 1.166 menos esto que teníamos. Entonces, 1.1263. 1.1263, ¿no? Si se fijan, digo, aquí como ya habíamos más o menos así nada más por inspección que teníamos, ya habíamos dicho que era un número entre el 1.1 y el 1.15. En la primera, bueno, el primer valor con que empezamos estábamos muy lejos, ¿no? Luego el segundo ya nos acercamos, pero seguimos lejos del intervalo que habíamos encontrado más o menos visualmente. Sin embargo, aquí, ya con esta segunda valor, bueno, el x2 que obtenemos, ya tenemos un valor mucho más próximo. Ya ahora sí estamos en el intervalo que vamos a sacar, ¿no? Y como habíamos platicado, si queremos obtener el error, es decir, que queremos con 8 cifras de exactitud, lo que tendríamos es ir comparando, ¿no? Tendríamos que hacer, por ejemplo, x2, que es el 1.1263, menos x1, ¿no? Y vemos exactamente cuántas cifras nos van a quedar igual, ¿no? En este caso nada más tendríamos el primer decimal igualito. En este caso tendríamos 0.0 algo, ¿no? Entonces todavía vemos que estamos muy lejos, pensando que quisiéramos tener 8 cifras similares, tendríamos que ir considerando eso, ¿no? Cuando vayamos haciendo la iteración, luego haces con un while, un for, como ustedes lo quieran decir, se me hace que el while es un poco más sencillo, pero funciona cualquiera, ¿no? Bien, entonces eso era así muy rápidamente para continuar. Aquí tendrían que, ustedes se les quedaría ya nada más hacer el x3, que igual, ¿no? Sería 0. 1.1263 menos 1.1263 a la sexta menos 2 entre 6 por 1.12 a la 5. Esa es como la idea, ¿no?
Entonces vayan pensándolo, digo, cómo se podría implementar. Pregúntenle a Guillermo, que les puede asesorar. También si quieren, si necesitan, nos pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a Luis, también les puede echar la mano en ir pensando, ¿no? Obviamente, no así como lo hago, nada más como que unas dudas que ya tengan algo un poquito pensado, porque luego ese es el camino, como dicen, el camino es la parte importante para saber cómo llegar a implementar estas cosas, ¿no? Ya un programa, ahora sí que ya hecho, es como un problema de matemáticas resuelto, ¿no? Siempre son muy sencillos. Ya cuando uno ve el problema resuelto, dice, ah, claro, era súper sencillo. Igual que un programa, ya cuando ves cómo cómo lo implementó alguien, ah, pues ya era sencillo la implementación, ¿no? El problema es, o lo importante es esto, ir viendo cómo se implementa, ¿no? No, ya para terminar, digo, esta sesión, antes de que ya les deje con Luis trabajar, esta parte un poquito más interesante, los diferenciales que ya habíamos platicado un poquito, que les decía es importante. El diferencial muy así a grandes rasgos de lo que ustedes pudieron revisar, se define de esta manera, ¿no? dy igual a la derivada de la función multiplicado por dx. ¿Cómo lo podemos interpretar esto, no? Bien, pensemos, por ejemplo, que tenemos una curva, la curva en azul. En ese caso, a lo mejor queremos ver cómo está cambiando la curva. Empezamos en el punto P, estamos en el punto P, y a lo mejor queremos ver en el punto Q que tenemos acá, cuánto se incrementó la curva, o cuánto cambió la curva. Sin embargo, a lo mejor está complicada esa curva, y entonces decimos, bueno, no voy a calcular cuánto es en el punto el f de x más delta de x, aquí nada fue el cambio de x a x más delta de x, no voy a ver cuánto cambió la curva como tal, sino a lo mejor me puedo quedar con la linealización y ver cómo cambia más bien la línea recta. Obviamente, entonces, si yo quiero calcular el cambio en y, que sería la distancia de aquí a acá, que sería este que tengo denotado por delta de y, no voy a calcular directamente, yo estoy calculando, en lugar de obtener todo este cambio chiquito, estoy obteniendo todo este cambio grande, ¿no? Que aquí denoto por el delta de y, ¿no? Ya como un delta. Y ese obviamente me va a aportar un error, sin embargo tengo que ver si es un error con el que puedo vivir, ¿no? A lo mejor con la simplificación que logré hacer en la curva y por el intervalo con el que estoy trabajando, a lo mejor no pasa nada y es un error que es aceptable, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Nosotros vamos a ver que en lugar de calcular este f de delta de x más f de x más delta de x, vamos a calcular la aproximación, que si ya saben, o bueno, si recordamos la linealización, yo podría poner que y es igual a y0 más f' de x0, vamos a ponerle, por x menos x0, ¿no? Valor en el punto, ¿no? Aquí es mi x0. Y entonces esto lo puedo reescribir como delta de y, si esto ya lo paso para acá, veo la diferencia de las y, igual a f' de x0 por x menos x0, que también esto de acá, como es una diferencia, yo lo puedo poner como delta de x, ¿no? Entonces, y ahora si hacemos la aproximación, haciendo muy pegadito al punto P, como decíamos, o esta delta de y, lo vuelvo diferencial, me acerco mucho, entonces voy a tener ahora sí, la definición que decíamos, delta de y igual a f' de x0 por dx, ¿no? Y aquí es importante nada más también denotar esta parte, ¿no? Dejarla muy claro. Estamos hablando de pequeños incrementos, el cambio en y, el cambio en x, y lo que me lo relaciona va a ser la derivada, ¿no? Pero estamos hablando de incrementos tal cual, ¿no? Que ya después podamos ver que si queremos ver la razón de cambio instantánea, que queremos ver cómo cambia y con respecto de x, pues bueno, circunstancialmente también lo podemos poner, bueno, no tan circunstancialmente, lo podemos poner así, y esto es igual a f de x0, ¿no? Haciendo ahí la división y haciendo las consideraciones en el caso límite, ¿no? Entonces, por eso ahí muchas veces los físicos pues hacen eso, ¿no? Que consideren este operador que nosotros ya habíamos visto que en realidad el operador completo es así. Entonces, muchos físicos que en lugar de verlo así, pues lo ven como un cociente, ¿no? De diferenciales. Pero eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Es el cociente de diferenciales por un lado, y por otro lado tengo la definición o el operador de derivada, ¿no? Que en este caso los podemos ver similares por algunas consideraciones, y es otro boleto, ¿no? Pero para tenerlos en claro. Bien, entonces ese es el concepto como tal geométrico del diferencial.
Y aquí, por ejemplo, ya nada más un problema muy sencillo, 2 minutos ya para... Por ejemplo, se puede utilizar estos diferenciales para calcular errores, que es lo que muchas veces hacen los físicos en sus primeros semestres cuando ven mediciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un balín y les digo, mídelo con un vernier, ya ven, el vernier es este que mide hasta décimas de milímetro, mídenlo con un vernier el diámetro y con relación a eso sácame el volumen y el error en el volumen que puedas tener. Sabemos que obviamente en física todas las cantidades tienen su error asociado, como recordarán, por ejemplo, en la prepa, algunas prácticas que hayan hecho, ¿no? Entonces, para cuantificar este error, mi medición directamente es del diámetro o del radio, ¿no? A lo mejor estoy midiendo directamente el radio, aunque es medio indirecto. Y luego, a partir de esa medición, yo estoy obteniendo indirectamente la medición del volumen. Yo puedo obtener directamente el error en el radio porque sale asociado directamente al vernier. Pero si yo quisiera calcular el error en el volumen, pues tengo que hacer una medición indirecta de este error, para lo cual usamos el diferencial. Yo sé que el error en Y va a estar asociado con el error en X a través de su derivada. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera que el balín tiene un volumen de 4/3 de pi por radio al cubo, y quiero calcular su error, entonces que quisiera calcular el error en el volumen, que sería un dB, ¿no? Diferencial dB, ¿no? El valor en el punto X0, por ejemplo, y con relación al punto muy cercano a ello, en alguna X, ¿no? Entonces yo voy a poder escribir dB igual a la derivada de la función, que entonces sería 4pi r cuadrada, directamente ya tengo la derivada, por el diferencial de x que teníamos hace rato para la función, pero aquí la x era nuestra variable independiente. En este caso, lo que yo tengo como variable independiente es el radio. El radio no depende de nada más del balín como tal, ¿no? Entonces sería dr. Y de esta forma, entonces, yo voy a poder calcular el error que tenga el balín tal cual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, tengo una esfera, pensemos en el balín, es que ahorita vi que era un tamaño muy grande, pero vamos a hacer una esfera, ¿no? Tal cual, ¿no? Con un radio de 21 centímetros. Entonces, si quisiéramos calcular el volumen, sería 4/3 de pi por el 21 al cubo, y su error sería 4pi por 21 al cuadrado por el dr, ¿no? En este caso me dice que tengo un error máximo de la medición de 0.05, ¿no? Entonces, el dr sería 0.05. Y entonces hay que hacer ahí los numeritos. Chequen la cantidad, aquí pues podría parecer una cantidad muy grande por el 21 al cuadrado. 4 por pi por 21 al cuadrado por 0.05. Es decir, esto es igual a 277 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, obviamente, como ese error, pues no me dice mucho tal cual, ¿no? O sea, yo sé que ese es un error, pero ese es grande, es pequeño. Entonces, generalmente se sacan errores porcentuales para poder comparar, ¿no? Yo con un error en la medición de este tamaño, ¿qué tanto error tengo en el volumen? Entonces, muy rápidamente, déjenme calculo 4/3 por pi por 21 al cubo. El volumen tal cual, bueno, el volumen está bastante grande. 3, 8, 7, 9, 2 centímetros al cubo, ¿no? Entonces se ve, digo, ahorita ya hasta nos podemos, antes de hacer la operación, podemos verlo, que esta cantidad es muy grande con respecto de esta cantidad, ¿no? Entonces nosotros podríamos sacar el error porcentual como, digo, el error relativo, delta B entre B. Entonces, sea el 277 entre eso de ahí, me da una cosa bien pequeñita, 0.007. 71. Entonces el error relativo es muy pequeñito. Y si queremos sacar el error porcentual,
solo multiplicamos el error relativo, delta B entre B, por 100. Digo, este nada más es como para que vean una aplicación, en realidad ya no hay tanto problema con esto. Nada más para que vean que sería 0.7, obviamente, 0.7% de error, ¿no? Que sí, se ve que entonces no es una cantidad tan problemática, ¿no? Menos del 1% de error, creo que es una cantidad con la que, pues dependiendo de la aplicación, se va a poder uno quedar con ello, ¿no? Pero eso es una aplicación muy, muy sencilla de los diferenciales. Aquí, más que nada, lo que me interesa de esto, bueno, de lo que ya leyeron y de lo que ahorita platicamos, es el concepto como tal, ¿no? Que estamos viendo incrementos pequeñitos que nos pueden ayudar a hacer diferentes cálculos, ver cómo se comporta la curva y para la parte experimental nos permite determinar errores, ¿no? O incertidumbres, como se les conoce también ya en el ámbito más experimental. Bueno, eso quería nada más como revisarlo así muy rápidamente. Era un tema sencillo, pequeñito, pero muy importante para las cosas que vamos a revisar más adelante, ¿no? Entonces, la parte, digamos, como teórica de la clase o formal de esto, la voy a dejar hasta aquí. Y ahorita lo dejo a Luis ya haciendo esta parte de Kahoot, que es un poquito más, como les decía, más dinámica, ¿no? Básicamente nada más vamos a hacer preguntas de derivadas. Le hicimos un Kahoot de límites. Ahora vimos la parte de derivadas. Más que nada es la mayoría de los problemas son conceptuales. Nomás queremos ver que los conceptos ya hayan quedado más claros, ¿no? Más allá de la operación, que yo creo que también están claras, pero bueno, ahorita también por cuestiones de tiempo, no hacerlo tan pesado para ustedes, pues muy conceptual, ¿no? Para nada más estar checando cómo vamos y, bueno, darle un poquito de sabor a las clases, ¿no? Hacerlas un poco más diferentes y movidas, ¿no? Bien, entonces ya, me tomé 25 minutos, son 5 minutos más de lo planeado, pero creo que todavía hay tiempo para que trabajen con calma con Luis. Antes de que los deje ya, ¿alguna duda de este problema que resolví del concepto de diferencial o de lo de el método de Newton, por si alguien se anima a realizar esa práctica? ¿No? Bueno, entonces, déjenme, bueno, dejo de compartir. De hecho, bueno, unas cuantas cosas que tengo que hacer aquí, ¿no? Dejo de compartir, hago a Luis el que va a hospedar. Se me perdió, no lo veo. A ver, levanta la mano. Ah, ya lo vi. Ah, no te veía por acá. Ya ando por acá. Sí, ya, gracias. Te hago el hospedador y ya entonces para que tengas todos los privilegios en principio, ¿no? Ah, bueno, dejo esto de grabar porque, bueno,